Bueno, ayer empezamos con el tema de punteros y hoy quiero repasar un poquito lo último que vimos y dar un par de cositas nuevas. En concreto vamos a hablar de memoria dinámica, ¿vale? Pero vamos a empezar repasando lo que vimos ayer. Y lo que vimos ayer básicamente era que un puntero es una dirección de memoria, que podemos declarar variables de este tipo, variables que guardarán direcciones de memoria, que no es lo mismo la dirección de memoria de un entero que la dirección de memoria de un char. Por eso los punteros son punteros a char, o punteros a int, o puntero a doble, porque dependiendo de a qué apunte, representará una zona de memoria más grande o más pequeña, ¿vale? Y también vimos que podíamos utilizar los punteros para simular el paso de parámetro por referencia, porque una vez que una función es capaz de manejar la dirección de memoria de una variable externa, pues puede modificar su contenido, ¿vale? Y vimos que poniendo la estrella delante del nombre del puntero, accedíamos al contenido de lo apuntado, ¿vale? Y acabamos la clase hablando de la relación que había entre arrays y punteros. Habíamos dicho que los arrays para C no eran ni más ni menos que la dirección del primer elemento de memoria del array, y un puntero la dirección en memoria de un elemento. Por eso se parecen tanto y vimos que se pueden intercambiar realmente sus funciones. Entonces, vimos un ejemplo, hoy traigo un ejemplo un poco más sencillo para verlo rápidamente. En este ejemplo tengo un array, ¿se ven? Sí. En este ejemplo tengo un array con 3 elementos. Entonces, cuando arranco el programa, van a la pila esos 3 elementos consecutivos a partir de la dirección 24. Por lo tanto, para C, la palabra array, en este caso, que es el nombre de la variable, representa la dirección de memoria 24, que es la del primer entero. Y luego declaro una variable de tipo puntero, ¿vale? Puntero a entero. Y le asigno null, que era la constante que vimos, predefinida para indicar 0, ¿vale? Para indicar que esto es un puntero que todavía no tiene ningún valor real asignado. Entonces, para comprobar lo que habíamos dicho de que para C el array, el nombre del array, la variable, es directamente la posición de memoria del primer elemento, mostramos por la pantalla el valor que tenga la variable array. No array de corchete de nada, sino solo array. Y nos sale 24, que es la dirección del primer elemento. De hecho, si utilizamos el operador ampersand, que también vimos ayer, que es el operador que nos sirve para calcular la dirección de memoria de una variable, si lo aplico al propio array, me sale lo mismo. Bien, entonces es intercambiable el nombre de la variable de tipo array con la dirección del array. Claro, si eso lo tenemos claro y entendemos que ptr es un puntero entero, por lo tanto es la dirección en memoria de un entero, la siguiente línea debería verse natural. Asigna a ptr array. Esto es una dirección de un entero, esto es una dirección de un entero. Entonces la asignación se puede hacer. Cuando lo asignamos, ptr lo que guarda es 24. ¿De acuerdo? ptr puntero entero, dirección de memoria de un entero. ¿De qué entero? De este, del entero 1, en este caso. Claro, una vez que tenemos eso, si yo muestro el valor de ptr, lo que me sale es 24. Y entonces aquí vemos la coincidencia de todo. Tanto array como ptr representan la posición de memoria 24. Ahora, si yo modifico el contenido de lo apuntado por ptr, estrella ptr, lo apuntado por ptr, el contenido de la zona de memoria 24, lo cambio por un 40, estamos cambiando el contenido de la primera celda del array, ¿vale? Porque ha coincidido. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Y cuando muestro el contenido del array en la primera posición del array, que es el array de 0, pues sale el 40, que es lo que acabo de poner yo a través de estrella ptr. ¿Bien? Son tan parecidos punteros y arrays que de hecho
puedo utilizar las variables de tipo puntero como si fueran un array, es decir, con los operadores de tipo corchete. Yo le puedo decir a C, oye, accede a la posición de memoria que haya a continuación de la primera apuntada por PTR. La primera apuntada por PTR sería corchete 0, igual que en un array, ¿vale? El índice 0. Corchete 1 es la segunda. Entonces, corchete 1, ¿cuál va a ser? Si corchete 0 sería 40, corchete 1 sería donde está el 3. ¿Vale? Entonces, ponemos un 200 en la segunda posición del array que representa PTR. Porque PTR, al ser una dirección de memoria, potencialmente es un array. C no sabe si hay de verdad reservada más memoria o no. Bien, pero nosotros tenemos que controlarlo, somos capaces de hacerlo y podemos utilizarlo así, que es más cómodo que poniendo estrella PTR. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Aunque PTR no esté apuntando a un array, ¿se puede seguir haciendo lo de PTR corchete 1? Sí. La pregunta es si, independientemente de que PTR esté apuntando, lo hayamos asignado al principio a un array o no, yo puedo hacer PTR de corchete lo que quiera. Sí lo puedo hacer. Y C no nos va a dar ningún error de compilación, ni de sintaxis, ni nada. Pero cuando lo ejecutemos, accederá a una posición de memoria en la que no sabemos lo que habrá. ¿Vale? En este caso estamos haciéndolo de forma controlada. Corchete 1 sabemos que es esta posición, porque como corchete 0 sería la primera posición del array, hay 3 enteros todavía. ¿Bien? Y entonces al mostrar el elemento número 2, el segundo elemento de array, está el 200 que hemos puesto. Pero si aquí pusiéramos PTR de 100, pues no daría ningún error. Funcionaría, bueno, funcionaría no, se compilaría y al ejecutarlo pues estaríamos machacando, cualquiera sabe, la posición que hay ahí, 100 enteros más adelante de la posición 24 de la pila. Haya lo que haya, estaríamos sobreescribiéndolo. Si esa posición de memoria es nuestra, no habría problema, estropearíamos nuestro propio programa. Si no fuera nuestra, nos daría el error de violación de segmento, o creo que os sale, se ha parado el programa por un acceso indebido. ¿Vale? Porque estamos accediendo a una memoria que no es nuestra. ¿Bien hasta aquí? Vale. Entonces, lo otro que vimos, que lo vimos junto en el mismo programa, y por eso lo he separado, es el tema de la aritmética de punteros. Sí, cuando yo tengo una variable de tipo entero, a un entero le puedo sumar 1, le puedo sumar 2 y ya está. Y se suma, como estamos acostumbrados a sumar números naturales. Pero cuando tengo variables de tipo puntero, se puede también sumar y restar, solo sumar y restar, no multiplicar y dividir. Se puede hacer aritmética con punteros, pero es ligeramente diferente a sumar y restar naturales, porque C lo que hace es que suma y resta teniendo en cuenta el tamaño de aquello a lo que apunta el puntero. Entonces, si un puntero como este apunta a enteros, cada entero en memoria ocupa 4 bytes. Entonces, cuando yo quiero sumarle 1 a una variable de tipo puntero entero, en realidad lo que está haciendo C es incrementar su valor en 4 unidades. ¿Para qué? Para que apunte en memoria al siguiente entero. Al siguiente entero potencialmente, ¿vale? No sabemos si habrá un entero allí o no, pero él le suma 4 bytes. Entonces, para que se viera más fácil, he hecho este otro ejemplo, con el mismo array de siempre, el mismo puntero de siempre, nos guardamos en PTR array, por lo tanto PTR está apuntando al principio de los datos de este array, y ahora entramos en un bucle en el que vamos a ir mostrando estrella PTR, el contenido de lo apuntado por el puntero PTR, y después le vamos a sumar 1 a PTR. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo va esto. Cuando entramos en el array, fijaos que esto lo hago también para que veáis otro detalle. En el momento en el que yo entro, como tengo la declaración de la i, de la variable i dentro del for, no está hasta que no empieza el for. Es una variable local al for. ¿Vale? Su ámbito queda reducido al for, no existe dentro de main, solo existe dentro de for. ¿Vale? Se le pone 0, se comprueba si es menor que 3, evidentemente es menor que 3 todavía, y empezamos a hacer el bucle. ¿Vale? Se muestra por la pantalla el 1 que hay en la posición de memoria 24. ¿Vale? Estrella PTR
el contenido de lo apuntado por PTR es 24, perdón, es 1, porque PTR tenía guardada la dirección de memoria del array. Y ahora le sumamos 1 a PTR, y claro, 24 es lo que tiene, y de 24 pasa a 28. Al sumarle 1 a PTR, pasa de 24 a 28, que es la posición del siguiente entero en memoria, ¿vale? Después termina el bucle y lo primero que hace es incrementarse en 1 la i. Se vuelve a comprobar si es menor que 3 y empezamos de nuevo el bucle, ¿vale? Se muestra un 2, ¿vale? Se muestra un 2, no un 3, que es el elemento que hay en la posición 28, ¿de acuerdo? PTR vale 28, estrella PTR, el contenido de lo apuntado es 2. Y le sumamos 1 a PTR y ahora de 28 pasa a 32. ¿Vale? ¿Me seguís? A pesar del error que hay en la falsa consola. Incrementamos la i vale 2 ahora. 2 sigue siendo menor que 3. Y esto tengo que cambiarlo todo. Qué rabia, ¿eh? Mira que lo repaso. Y volvemos adentro y sale un 5. Ah, pero si es que está bien. Estaba bien lo que salía aquí, lo que está mal es esto. Vale, estaba bien, justo lo que estaba saliendo estaba bien, pero esto es lo que está mal. Esto es un 3 y un 5. Qué rabia. Bueno, mostramos el tercer elemento, sea cual sea el tercer elemento. Le sumamos a PTR y PTR pasa a ser 36, ¿vale? Sumamos a la i que se pone en 3 y el 3 ya no es menor que 3 y termina el bucle. Fijaos que al terminar el bucle la i desaparece, ¿vale? Entonces, a pesar de que esté mal todo esto, ¿habéis entendido el tema de incrementar el valor del puntero? ¿Vale? De la aritmética de punteros. ¿Para qué va a ser interesante esto? Esto es interesante en muchos casos, pero en particular para nosotros nos puede resultar interesante cuando manejemos cadenas, ¿vale? Las cadenas que eran un array de caracteres con una marca de fin. Un array de caracteres es la dirección del primer elemento del array. Entonces, si tengo una variable de tipo puntero a char, le puedo asignar el array de caracteres, ¿verdad? Si tengo esto, que ya lo tenía antes, nombre, esto ya lo vimos, ¿vale? Pero si tengo esto, ¿se entiende qué se puede hacer? CPTR es un puntero a char y le asigno la dirección del primer char del array, ¿vale? Entonces, si yo hago printf muestra una cadena, es decir, un array de caracteres, pero interpretándolo con la semántica de que hay una marca de fin, y le paso nombre, me mostrará Pepe. Si le paso CPTR, me debería salir también Pepe, ¿verdad? CPTR. Y si ahora a CPTR le sumo 1, si a CPTR le sumo 1, ¿a dónde apuntará CPTR? ¿Lo veis? Primero sale Pepe cuando hemos hecho printf nombre, sale Pepe otra vez cuando hemos hecho printf cptr, le sumamos 1 a cptr, esto es lo mismo que poner cptr igual cptr más 1, ¿vale? Y después de sumarle 1, al utilizar cptr con printf lo que sale es ep, ¿vale? Porque le hemos sumado 1. Entonces, esto puede resultar interesante cuando unimos la gestión, el manejo de cadenas, a funciones que manejan cadenas y a funciones recursivas que veremos mucho más adelante, ¿vale? Entonces, dejarlo ahí en la memoria y seguimos. ¿Bien hasta aquí? ¿Seguro? Luego lo cambio todo esto.
Aritmética de punteros. Esto es lo de ayer, que era bastante más complicado. Y esto es lo nuevo. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Se entiende la relación entre array y punteros? ¿Se puede manejar un puntero como si fuera un array? ¿Vale? ¿Duda? La terminal de antes, ¿por qué no has puesto lo del asterisco CPT? En la terminal de antes, ¿por qué no he puesto el asterisco CPTR? ¿Te refieres en el programa este? ¿Aquí? ¿Que por qué no he puesto aquí estrella CPTR? Estrella CPTR, ¿qué sería? El contenido de lo apuntado por CPTR. ¿Y cuál es el contenido de lo apuntado por CPTR? No, la E. Un carácter. El contenido del apuntado por CPTR es un carácter. Mientras que aquí lo que está esperando printf por %s, lo que esperaba era un array de caracteres en el que debe haber una marca de fin. Cadena, array de caracteres con alguna marca de fin. Por %s esperaba una cadena. ¿Lo veis? Si ponemos estrella CPTR y compilamos, esto se va a quejar. ¿Por qué? Porque está esperando una cadena de caracteres que es un puntero a char o un array de char, que es lo mismo, pero le hemos pasado, según esto, un entero, ¿vale? Para C los enteros y los chars pues, son enteros. El contenido del apuntado por CPTR es un carácter. Si yo hago eso, tendría que poner aquí por %C. Y entonces, pues me sale la E. ¿Vale? Pero CPTR representa una cadena de caracteres, porque es la dirección de memoria de un carácter. ¿Sí? ¿Bien? Podemos hacer, el equivalente es, puntero es equivalente a array. Y array equivalente a puntero. El contenido del array, cada celda, estrella y el nombre del puntero. ¿Sí? O el nombre del puntero y corchetes, el índice que quiera, que es más fácil. ¿Bien? Vale. Pues vamos a ver ahora una cosa que se llama memoria dinámica. Hasta ahora todos nuestros programas usaban variables que o bien estaban declaradas aquí arriba, fuera de main, y entonces eran variables estáticas, variables globales, ¿sí? O bien eran variables que declarábamos dentro de alguna función y eran variables locales a la función. Estas variables, las globales, van al segmento de datos. Lo habéis visto así en etc o fc. Y estas van al segmento de pila. Pero ¿qué es lo que nos pasa con unas y con otras? Estas existen todo el tiempo. Y estas solo existen mientras que está la función. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una función que generara información en memoria y quisiera que esa información permaneciera después de acabar la función? No podría hacerlo porque o bien esa memoria ya existía porque es una variable global, o bien, si es una variable local, desaparece en cuanto termina la función. Entonces, para poder hacer esto, existe lo que se llama la memoria dinámica, que es otro segmento, otra zona de memoria. Esa memoria dinámica es una memoria que el programador debe reservar explícitamente y liberar explícitamente. Esta memoria que ocupa la variable número, nosotros no nos encargamos de reservarla, lo hace el propio compilador cuando declaramos la variable. Y tampoco nos encargamos de liberar nada, eso pues la usará la memoria cuando la necesite y ya no. Y las variables locales todavía mejor, porque el compilador reserva la memoria que necesita para cada variable local en la pila cuando lo necesita, es decir, cuando se ejecuta la función. Y cuando la función termina, libera la pila automáticamente. Por eso también se le llama variables automáticas. Pues la zona de memoria que se llama el heap o el montón, o no sé si lo habéis visto con otra manera,
¿Lo habéis visto? ¿Heap? ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿Montón tampoco? ¿No? Bueno, pues esa zona de memoria, hay una zona de memoria disponible para la aplicación en la que se puede reservar, ¿vale? Y se puede liberar y se puede escribir ahí en esa zona de memoria y leer. Pero tenemos que reservar explícitamente antes de poder utilizarla. Y se llama memoria dinámica. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Fijaos que ahora, aparte de la pila, me aparece aquí eso que yo he dicho, el heap, o montón, o memoria dinámica. ¿En ETC lo habéis llamado memoria dinámica o tampoco habéis visto eso de memoria dinámica? Nada de nada. Vale. Bueno, pues suponemos que hay otra zona de memoria y le llamamos memoria dinámica. Entonces ahora tengo mi programa con una variable de tipo puntero a entero, ¿vale? Que inicialmente le pongo nulo, ¿vale? Ahí la tengo, la variable IPTR como tal, la variable está en la pila. Y la variable n también está en la pila y tiene un 0 inicialmente. Y ahora, en IPTR, en lugar de almacenar la dirección de memoria de otra variable que ya exista, antes lo hacía eso con el ampersand, por ejemplo, para guardar la dirección de la n, pondría ampersand n, o para guardar la dirección del primer elemento de un array, ponía el nombre del array. Ahora, en lugar de darle a IPTR la dirección de memoria de una variable que ya existe, lo que hago es reservar memoria dinámica y guardar en esa variable la dirección de esa memoria que he reservado. Para reservar memoria dinámica utilizamos una función que se llama malloc, ¿vale? Que viene de memory allocator o allocator. ¿Bien? Reserva memoria. Y le tengo que decir cuánto tamaño quiero, cuántos bytes. ¿Os acordáis cuando estuvimos imprimiendo por pantalla el tamaño que ocupaban los tipos? Con sizeof. ¿Vale? Sizeof me calcula el tamaño de un int. Y un int, si sale 4 bytes, pues te volverá 4. Entonces malloc reserva 4 bytes de memoria. Y donde quiera que esté esa zona de memoria, me devuelve la dirección. ¿Vale? Entonces, cuando yo ejecuto esto, resulta que me ha reservado un entero. Fijaos que aquí pone 64, 68, 72, va de 4 en 4, ¿vale? Cada cajita es un entero. Me ha reservado un entero completo en memoria dinámica en la posición de memoria 72. Y me devuelve el 72 que yo lo guardo en IPTR. ¿Se entiende? Entonces, IPTR ahora mismo tiene guardado el número 72. Claro, ¿qué puedo hacer yo con eso? Pues a partir de este momento tengo una nueva variable. Lo que he hecho ha sido generar una variable de forma dinámica durante la ejecución. No una variable que yo ya tenía escrita en el código con nombre, sino una variable que no existía y la acabo de poner yo en memoria. Le doy ahora con estrella IPTR, relleno el contenido de la variable, le pongo un 50. El 50 va aquí. Eso se entiende, ¿verdad? Porque estrella IPTR es el contenido de lo apuntado. El contenido de lo apuntado lo relleno con 50. ¿Sí? Y ahora, fijaos que yo puedo utilizar mi variable dinámica, la puedo utilizar como cualquier otra cosa, siempre que la use bien. Es decir, su contenido, estrella IPTR, más 5, lo guardo en la n, pues la n guardará 55. El 50 que hay aquí, más 5, 55. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Si muestro IPTR me sale 72, si muestro la n me sale 55, y antes de terminar mi programa, yo tengo que ser responsable de liberar la memoria que yo he reservado. La n y la memoria de IPTR la reservará automáticamente, la liberará automáticamente C. Pero yo reservé un entero en memoria dinámica y si yo no lo libero, no lo libera nadie. ¿Vale? Entonces yo tengo que usar la función free, ¿vale? Pasándole la dirección de memoria que quiero liberar. La dirección de memoria la tengo guardada en IPTR en este caso. Pues le pongo free
y cuando se ejecuta se libera la memoria. Fijaos que la diferencia solo está en que cambia el sombreado, ¿vale? Pero la variable IPTR sigue teniendo un 72 y en la memoria dinámica, en la posición 72, sigue habiendo un 50. ¿Vale? El free, no penséis que va a hacer nada especial. Lo único que hace es que ya no está sombreado, ya no está reservada esa celda. Entonces, cualquier otra reserva de memoria que se produzca podría ser que coincidiera ahí. Entonces, el uso de punteros junto con la memoria dinámica suele producir muchos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces yo libero zonas de memoria, no me doy cuenta que las he liberado, sigo ejecutando el programa, va a funcionar perfectamente. Mientras que yo no haga nada raro, estrella IPTR sigue valiendo 50, aunque ya no esté reservada. ¿Bien? Pero de pronto reservo otra cosa, ejecuto una función, pasa algo, se machaca la memoria dinámica porque está libre. Y yo sigo pensando que estrella IPTR vale 50 y ya no vale 50. ¿Bien? Pero me doy cuenta mucho más tarde. El error se produce muchísimo más tarde, no en el momento. Por eso los punteros son peligrosos y son calentamientos de cabeza, ¿vale? Porque los errores se producen siempre más tarde. ¿Entendemos la idea de reservar memoria, usarla y liberarla? ¿Cómo sabe el free cuánto espacio tiene que liberar? Lo sabe el sistema operativo. O sea, el sistema operativo es el que te da la memoria y el que te la libera. Entonces, evidentemente, el sistema operativo, ya lo veréis en segundo, tiene internamente unas listas y tablas y un montón de estructuras de datos para guardar qué zonas de memoria hay reservadas y cuáles no. Bien, entonces lo único que identifica cada zona de memoria reservada es la dirección de memoria que me devolvió malloc, que es la primera posición reservada. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Bien? Normalmente en un programa no vamos a hacer esto de reservar una variable entera dinámica, ¿vale? Porque esto es poco útil. Pero la memoria dinámica la vamos a usar continuamente a partir de ahora y en cualquier programa real. Porque en cualquier programa real lo normal es que los datos con los que vas a manejar no los conozcas a priori. En un editor gráfico yo no sé cuántos puntos vas a dibujar, no sé cuántas líneas vas a hacer. En el PowerPoint no sé cuántas transparencias vas a poner, no sé cuántas cajas vas a poner. Entonces yo no puedo tener un array para todo lo que vayas a poner porque no sé lo que vas a poner. Hace falta la memoria dinámica para generar en la memoria dinámica todos esos elementos, borrarlos de la memoria cuando los borro de verdad, ¿vale? Entonces la memoria que usa mi programa durante la ejecución crece y decrece. A no ser que yo lo haya programado mal y no haga free. Y entonces solo crece. Y vemos una aplicación que cada vez ocupa más en memoria hasta que se congela todo el sistema. ¿Vale? Entonces, como decía, para reservar un entero solo esto no es muy útil. Pero ya hemos visto que los punteros son como arrays y podemos manejarlos como si fueran arrays. Pues vamos a mezclar los punteros con la memoria dinámica y los arrays. Y vamos a conseguir hacer lo que no pudimos hacer en su momento, que era una función que me devolvía un array nuevo. ¿Os acordáis que eso lo intentamos y no había forma? No había forma sintácticamente de poner aquí una función, declarar una función o definir una función que devolviera un array. Bueno, pues ahora sí lo podemos hacer, porque una función me puede devolver un entero, me puede devolver un doble, me puede devolver un puntero a entero. Eso sí me lo puede devolver una función. Un puntero a entero me lo puede devolver, la dirección de un entero. Si yo lo que consigo es que me devuelva la dirección de el primer entero de un montón, pues ¿qué tendré? Un array. Solo que ese array no puede estar en la pila como vimos. Yo no puedo devolver un array de la pila, porque la pila se va a volver a utilizar y se machacarán los datos de ese array. Pero ¿podría yo reservar un array en memoria dinámica? Pues sí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos esta función crea, que lo que va a hacer es reservar en memoria dinámica el espacio necesario para guardar no un entero, sino tantos como nosotros queramos, n enteros.
¿vale? N multiplicado por el tamaño de un entero es la memoria que necesitamos para guardar n enteros consecutivos, ¿de acuerdo? Además, la función crea me va a rellenar ese array con datos y me devolverá la dirección de memoria dinámica, porque estamos reservando la memoria con malloc, donde empieza ese array. De tal manera que yo, una vez que me devuelva la función crea esa dirección de memoria, yo la guardaré en una variable de tipo puntero a entero y usaré ese puntero a entero como si fuera un array normal con corchetes. ¿Vale? Vamos a verlo. Yo tengo aquí mi variable que llamo dArray, de array dinámico, de array en memoria dinámica. Y es un puntero entero, inicialmente vale nulo. Y ahora voy a ejecutar la función crea. Ponemos la rayita negra de que vamos a hacer una nueva invocación a función y se reserva ahí un stack frame de estos, un marco nuevo, un espacio para las variables locales de la función. Y cuando arranca la función, aquí ya estoy poniendo más detalles. La función tiene, por un lado, el parámetro n, que es una variable local suya, en la que se copia el valor 5 que habíamos puesto como argumento de la invocación, pero también cuando se crea, cuando se reserva la memoria en la pila para todos los datos de una función, se reserva espacio para guardar el valor de retorno, ¿vale? Lo que va a devolver la función. Es como si fuera una variable más del tipo que hayamos puesto aquí. Y esa variable solo toma valor cuando hacemos return. ¿De acuerdo? Bien, al principio no tenemos ningún valor asociado porque no hemos hecho ningún return. Entonces seguimos ejecutando esto. Y cuando hacemos el malloc, un malloc de 5 multiplicado por el tamaño de un entero, lo que hace es reservar 5 enteros consecutivos en memoria dinámica, a partir de la posición 68 en este caso. Y el 68 es lo que se guarda tras hacer la asignación en la variable iptr. ¿Bien hasta aquí? Ahora, en el bucle, lo que vamos a hacer es rellenar ese array. Y aquí recurro a utilizar un puntero como si fuera un array porque es más cómodo. Pongo iptr de corchete i, que empieza en 0, y le asigno i por 10. Bueno, pues i por 10, 0. Ahora la i vale 1, 10, la i vale 2, 20, la i vale 3, 30, la i vale 4, 40, la i vale 5. Termina el bucle. Y cuando hago el return iptr, en la variable redval se guarda 68, que es el valor de iptr. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Sí? Ese 68 es lo que se copia cuando desaparece todos los datos de la pila de la función. El valor de retorno es lo que se copia al hacer la asignación en la variable de array. Todo lo que está en memoria dinámica sigue, permanece, ¿vale? Aunque haya terminado la función, la memoria dinámica solo desaparece con free. Entonces ahora en dArray tenemos la posición del primer elemento de 5 enteros en memoria dinámica. Si mostramos dArray nos saldrá un 68 y cuando yo accedo a la posición de array de corchete 2 estoy accediendo al tercer elemento del array memoria dinámica, que el tercero es 1, 2, 3, 20. ¿Vale? Puedo hacer ya con dArray lo que quiera. Puedo cambiar todos sus valores, modificarlo, ordenarlo, sabiendo que tiene tamaño 5. ¿Vale? Si accediera a dArray de corchete 5, ¿qué pasaría? ¿Dónde estaría accediendo dArray de corchete 5? ¿Qué hay en dArray de corchete 5? ¿Cómo? No sabemos lo que hay. dArray de corchete 5 es la posición de memoria dinámica 88. No sabemos lo que hay. No deberíamos acceder. ¿Vale? Entonces, siempre que estemos entre 0 y 4, porque son 5 elementos, con dArray funcionará todo perfectamente. Y antes de acabar el programa, hacemos el free. Desaparece el sombreado. Es decir, esa zona de memoria ahora está marcada como libre. Los datos siguen ahí, me da igual. ¿Vale? Yo tengo que saber que eso pasa, que los datos siguen y que dArray sigue teniendo el valor 68, con lo cual si después del free hago dArray de corchete 0
igual 7, aquí se va a escribir un 7, ¿vale? Pero es peligroso. Es peligroso porque estoy escribiendo en una zona de memoria que ya no tengo reservada, ¿vale? ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas, seguro? ¿Segurísimo? Vale. Pues lo último que vamos a ver. Hemos sido capaces de hacer una función que me devuelve un array reservado en memoria dinámica. Fijaos que, aunque main no es el responsable directo de hacer el malloc, sí tiene que ser él el responsable de hacer el free, porque crea le devuelve memoria dinámica, ¿vale? No vamos a exigirle a crea que haga el free lo hacemos nosotros. Podemos ver la memoria dinámica como si fueran globos. Cada vez que hago malloc aparece un globo flotando y la dirección de memoria es la cuerda. Entonces la cuerda la tiene IPTR y se la devuelve a theArray. Ahora theArray tiene la cuerda del globo. Él es el responsable de pincharlo, ¿vale? Si perdemos la cuerda, la memoria se quedará reservada y no podremos liberarla, ¿vale? Si aquí no hubiera una variable y ejecutáramos crea, se reservaría la memoria, pero nadie tendría la dirección 68 y nadie podría hacer el free. ¿Entendéis esto? Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hago free dentro de la función, perfecto, pero más vale que el que usa la función se entere de cuál es la dirección, porque si la función crea hace malloc y no nos devuelve el 68 o no nos lo guardamos en ningún sitio, la memoria se habrá quedado reservada para siempre, ¿vale? Bueno, pues lo último que vamos a ver es muy parecido a esto mismo que acabamos de hacer, pero en lugar de devolver un array reservado en memoria dinámica, vamos a devolver una estructura reservada en memoria dinámica. Sí fuimos capaces de hacer funciones que devolvían estructuras, ¿os acordáis? Creábamos la estructura como una variable local y la devolvíamos. Y eso lo que hacía era que copiaba todos los valores en la variable externa, pero los copiaba. Entonces imaginad que es una estructura muy grande, con muchísimos datos, va a ser muy ineficiente. Sin embargo, si yo soy capaz de reservar la estructura en memoria dinámica, lo único que tengo que devolver es la dirección de la estructura. Y desde fuera se podrá acceder a esa estructura, como vimos el otro día, con la flechita. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues tengo mi estructura .rep, mi typedef para poner punto como nombre de estructura .rep, y ahora tengo la función crea, que lo que devuelve es un puntero a punto, un puntero a una estructura .rep. Claro, para hacer el malloc tengo que pasarle el tamaño que quiero reservar. ¿Qué tamaño ocupa la estructura? Me lo dice sizeof. Sizeof de struct.rep me devuelve el tamaño necesario para tener en memoria una estructura. Eso luego tengo que guardar en una variable compatible de tipo puntero a estructura.rep, puntero a punto. Con pptr flecha x y flecha y accedo a los campos, ¿vale?, de la estructura apuntada por pptr. Y finalmente con return pptr devuelvo la dirección de memoria donde está esa estructura, ¿vale? Bueno, pues empiezo. En el programa principal tengo una variable que llamo de punto dinámico, punto en memoria dinámica, a null inicialmente. Ejecuto crea y le paso el 5 y el 6, ¿vale? El 5 y el 6 se copian a las variables locales x e y, que son los parámetros de la función. Y reservo memoria con malloc, memoria dinámica, suficiente para guardar la estructura. Y yo aquí he considerado que con 2 enteros consecutivos es suficiente para guardar el entero x y el entero y de la estructura. Pero esto no tiene por qué ser así en la vida real, ¿vale? En la vida real, el tamaño que ocupa una estructura no siempre es exactamente lo que pensamos. No nos importa, porque lo gestiona bien C.
Entonces, el valor 76, que es la posición de memoria donde empieza esa reserva que acabamos de hacer, es lo que se va a guardar, ahí está, en PPTR. ¿Lo veis? Ahora, con PPTR flecha X puedo modificar el campo X de la estructura, PPTR flecha Y modifico el campo Y de la estructura y finalmente hago el return que me va a devolver 76. Ese 76, que es la dirección de memoria de la estructura, en memoria dinámica, es lo que yo copio a D punto. Y ahora desde fuera, desde el programa principal, donde está D punto, pero no existe PPTR, no importa, puedo usar D punto flecha X y D punto flecha Y. Y si yo muestro D punto flecha X y D punto flecha Y, me tiene que salir lo que hay en la estructura que está en la memoria dinámica. ¿Vale? Y también podría modificarlo, con D punto flecha X igual 9, le pondría un 9 a la X. Y por último tengo que hacer el free. No hay mucha diferencia entre esto y lo anterior, entonces espero que lo veáis claro. Pero como oigo murmullo, eso tiene que ser dudas, aunque sean de física, preguntarlas. Dudas. Decidme algo. ¿No hay dudas de verdad? ¿Lo tenéis todo clarísimo? Fijaos en esto. La función malloc y la función free están declaradas en el fichero de cabecera stdlib.h. ¿Vale? Entonces es necesario incluirlo para poder usar las funciones. Venga, vamos a intentar compilar esto, a ver si funcionara. Vale, me sale el 5.6 y ya está. ¿Dudas? ¿De verdad no tenemos dudas ninguna? ¿Habéis entendido bien? A ver si hay una duda. Sí. Al calcular el tamaño, si en lugar de struct.red pusiéramos punto, en principio es lo mismo, ¿vale? En principio es lo mismo porque esto es un renombrado o un añadido de nombre, ¿vale? Pero pongo struct.red porque si nos acostumbramos a hacerlo así, luego nos vendrá mejor a partir de la semana que viene, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo, que es poner aquí estrella PPTR. Esta forma es muy común, ¿vale? Y si veis código de otra gente que tenga experiencia programando, seguramente lo veréis así. Es común porque yo tengo una variable de tipo puntero a lo que quiera y yo quiero reservar memoria justamente de lo apuntado. Claro, estrella PPTR, que es lo apuntado por PPTR, pues eso encajará justo con struct punto. Pero yo prefiero que lo pongamos así, ¿vale? Porque luego cuando veamos todo lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, las estructuras enlazadas, esto nos vendrá bien, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Cómo? ¿Qué hace este trozo de código? Este trozo de código guarda el valor del parámetro X en el campo X de la estructura apuntada por PPTR. Hemos reservado en memoria el espacio suficiente para la estructura. Ahora quiero rellenar sus campos. Entonces PPTR flecha X es el campo X y PPTR flecha Y es el campo Y. Entonces lo que hace ese trozo de código es rellenar los campos de la estructura. ¿Se ve? ¿Sí? Al devolver PPTR está devolviendo el valor de la variable PPTR, y el valor de la variable PPTR es una dirección de memoria. Una dirección de memoria.
que sabemos que corresponde con una dirección de algo que es una estructura tipo punto, ¿vale? Pero no devuelve la X y la Y. Si en lugar de X y Y hubiera aquí 1.000.000 de campos, seguiríamos devolviendo un solo número, que es mucho más eficiente que tener aquí una variable local de tipo punto y al hacer return copiar el 1.000.000 de campos entero. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Bien? En las transparencias, repasad las transparencias, ¿eh? En las transparencias hay también otra función, aparte de malloc hay más funciones, aparte de malloc y free, existen otras funciones, en concreto la función calloc, calloc, es igual que malloc, solo que tiene dos parámetros, me separa por un lado el tamaño, o sea, el número de elementos y por otro el tipo, el tamaño de cada elemento. Entonces, si quiero hacer un array, como he hecho antes, en lugar de hacer aquí la multiplicación, lo pongo separado en dos parámetros. Y además me inicializa todo a 0. Malloc no inicializa a 0 nada. ¿Vale? Entonces, lo que haya en memoria dinámica es lo que habrá en el contenido de lo que te ha devuelto. Y luego existe otra función que se llama realloc, que es, dada una memoria reservada, le cambia el tamaño. Si yo había reservado 100 bytes y ahora quiero 200, con realloc puedo cambiar el tamaño. ¿Vale? Eso está explicado en las transparencias, no lo vamos a usar mucho, pero es posible que lo pudierais necesitar y por eso está ahí. ¿Sí? ¿Bien todo? ¿De verdad? Hacemos un ejemplo más y nos vamos. ¿O nos vamos ya? Un ejemplo de lo mismo, nada nuevo, ¿eh? No tengo nada nuevo. Si queremos hacer una función que nos devuelva una nueva cadena en memoria, una nueva cadena, ¿eh? Para guardar ahí lo que yo quiera, un nombre o lo que sea. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago una función que me devuelva una cadena que esté en memoria dinámica, claro? Lo voy a llamar nombre, porque esto se va a inventar un nombre. ¿Qué tiene que devolver la función? Tiene que devolver un string, sí, pero un string es una cadena de caracteres con una marca de fin. Pero ¿cómo pongo yo aquí que me devuelva un string y además que ese string esté en memoria dinámica? ¿Cómo? Char asterisco. Lo que me tiene que devolver es la dirección de memoria del primer carácter de la cadena. ¿Vale? Y dentro lo que hará será reservar espacio suficiente para la cadena. Si yo quiero devolver Paco, dentro tengo que hacer una variable encargada de almacenar la dirección de memoria para poder devolverla. Y la voy a llamar cptr, igual que antes. Y terminaré la función haciendo return cptr. ¿Vale? Entonces, lo primero es reservar la memoria. ¿Cuánta memoria reservo para guardar Paco? Malloc sizeof ¿qué? El tamaño de un char multiplicado por 4 o por 5. Por 5, porque tengo que guardar las 4 letras de Paco y la marca de fin. ¿Vale? Y ahora ¿qué hago? cptr de corchete 0 y guardo ahí la P. cptr de corchete 1 y guardo la A. cptr de corchete 2 y guardo la C. cptr de corchete 3 y guardo la O. Y cptr de corchete 4 guardo
la marca de fin. ¿Bien? Pregunta. Si no hubiéramos sabido cuál era el tamaño de la cadena, no podríamos hacer nada. Pero aquí habíamos dicho que íbamos a hacer una función que me iba a devolver un nombre concreto y era Paco. Como un parámetro aquí. ¿Pero cuánto reservo? No. CPTR, a ver, lo que he dicho antes era que aquí podríamos poner estrella CPTR. Pero estrella CPTR, ¿qué es? ¿Qué es estrella CPTR? Un char. Eso es reserva de memoria para un char. Eso es equivalente a poner aquí char. ¿Vale? Pero yo no quiero solo un char. Yo quiero 5 char para guardar Paco y la marca de fin. ¿Sí? ¿Se entiende? En casa, intentar pasarle como parámetro otro nombre para que nos lo duplique. Entonces yo espero aquí recibir un nombre original que será un array de caracteres. Bien, pero con marca de fin, no hace falta que me pasen el tamaño porque yo soy capaz de encontrar dónde termina. Y entonces habrá que hacer dos cosas. Contar cuántos caracteres tiene el nombre original y después reservar la memoria suficiente para esos caracteres más la marca de fin y copiar todos los caracteres con un bucle. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es un muy buen ejercicio, un ejercicio típico de examen. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí.